Bueno, hola a todos y todas, gracias por seguir aquí. Gracias a la Universidad Complutense y a la Facultad de Veterinaria por recoger estas jornadas y, como no, a la organización por el esfuerzo dedicado y a Sara y a Belén por acordaros de mí en el día de hoy. Bueno, como ha dicho la presentación, soy veterinario, soy miembro de ABATMA y soy funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. He trabajado en los últimos 11 años como inspector en mataderos. Sí me gustaría aclarar que lo que aquí hablemos hoy, lo que veamos es mi opinión personal, de ninguna manera represento a la administración para la que trabajo. De hecho, tenemos formas muy diferentes de ver todo lo que vamos a ver. Para las diferentes administraciones. Tienes que encender en el lateral, darle a uno, así para arriba o para abajo, así. Ay, gracias. En general, para las diferentes administraciones, la industria cárnica, la ganadería industrial, es un generador de empleos, una fuente de ingresos muy importante. Es un sector al que apoya mucho, no solo económicamente, sobre todo a las grandes industrias, sino también mediante promoción de sus productos, cosas que no hacen con otros sectores, ¿no? Y esto ocasiona que sigan aumentando el número de explotaciones, sobre todo de grandes explotaciones, y que se crean tanto las nuevas como aumentan las que ya están. Aquí pongo algunos ejemplos que podemos ver. Esto solo es de un periódico que se llama Toledo Diario, en la provincia de Toledo, como aumentan casi semanalmente, tanto en los diarios oficiales como en prensa, el número de cerdos en las macrogranjas. Aquí vemos una con 7.000 cerdos en Toledo, otra con 10.000 en dos pueblos también de Toledo, otra con 14.200. Esto es casi generalizado en muchas partes de España, tanto en Castilla-La Mancha, como hemos visto antes, en Granada, en Huesca, en Aragón. Y esto no solo pasa con el tema de los cerdos, también pasa con las vacas. Esta explotación, que ya han hablado las compañeras antes, de 20.000 vacas en Noviercas, que no sabemos si finalmente la harán o no, pero está proyectada. Y una de gallinas en San Clemente, en Cuenca, que tiene capacidad para más de 1 millón de gallinas ponedoras. Esto es alucinante, esto es increíble, esto no se debería permitir. Si queréis que pongamos una cifra a lo que estamos hablando, a lo que mueve la ganadería industrial, lo más importante es ver el número de animales que se sacrifican en nuestro país. En nuestro país se sacrifican para consumo humano más de 900 millones de animales. Si separamos por especie, vemos que la mayoría son aves, casi 800 millones de aves, pollos y gallinas principalmente. Cerdos, más de 52 millones, por eso apareció antes un titular de que hay más cerdos que personas en nuestro país. Por ejemplo, vacuno hay 2,5 millones entre terneras y vacas. Caballos, que para muchos de nosotros son animales de compañía, hay más de 40.000 sacrificios de caballos. Me gustaría volver a esta cifra para hacer algunas reflexiones. Lo primero es que esto es insostenible. No podemos sacrificar 900 millones de animales en nuestro país. No tenemos recursos naturales para soportar esto. Lo segundo es que es imposible garantizar unas condiciones óptimas de bienestar a tantos animales, porque llegar a esta cifra supone, como veremos luego, acortar ciclos productivos, razas muy seleccionadas genéticamente. Todo eso tiene unas consecuencias en los animales. Y la tercera reflexión que me gustaría hacer es que no nos fijemos solo en la cifra, sino que cada uno de los animales que componen esos 900 millones es un animal individual con capacidad de sentir, con capacidad de sufrir. Es una gallina que está en una jaula, es un cerdo que está hacinado en un corral. Es un animal que la administración tiene que proteger, pero esto no lo decimos los técnicos ni lo dicen los activistas, lo dice el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 13 dice que la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar animal de los animales como seres sensibles. Ya nos está diciendo que son animales sensibles que las administraciones tienen que proteger, cosas que en mi opinión no siempre ocurren. Luego lo veremos a lo largo de la charla. ¿Cómo podemos cuantificar ese bienestar animal? ¿Cómo podemos objetivarlo de alguna manera? Pues de manera histórica, bueno, siempre se han tenido en cuenta las 5 libertades de la OIE, de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esto, bueno, ha quedado un poco obsoleto. Me gustaría que os fijarais sobre todo en la última, que dice libre de manifestar un comportamiento natural. Luego veremos algunos ejemplos habituales en las granjas y me gustaría que cada uno pensara si puede cumplir esta premisa. Lo que hoy en día se estila más es el Welfare Quality. Es básicamente lo mismo, son 4 principios, se desarrollan en 12 criterios. El último también habla de que manifiesten un comportamiento apropiado.
Estos criterios se tienen en cuenta a la hora de certificar muchos certificados de bienestar animal. Imagino que todos los que lo veis en los supermercados estaréis de acuerdo que cada vez las empresas se preocupan más por dar una imagen al consumidor de que sus animales cumplen al máximo los estándares de bienestar. Aquí puedo poner algunos ejemplos. Esto es una fotografía de Eroski en la que a veces casi que ni se ve el producto, no se ve lo que estás comprando, lo que importa es que tenga muchos sellos. Tú entras a un supermercado y ves un cartel enorme con una vaca en el campo y dice nos importa su bienestar. Coges la barqueta y ves sellos de bienestar ecológico, bio, casi que nos gustaría ser vaca viendo esto, pero la realidad no es esta, es el lavado de imagen que la industria quiere hacer. Como todo, hay certificados que son más exigentes y otros que son menos exigentes. Últimamente, Interporc ha creado este certificado. Es un certificado que ya el 60% de las granjas lo tienen conseguido. Estiman que el 90% lo va a conseguir, lo que no entiendo cómo hay un 10% que no lo consigue. Hay diferentes tipos de explotación, ahí a la derecha veis los números 1, 2 y 3. El 1 lo que hace es prácticamente cumplir la ley y, entre comillas, tendríamos que decir, permite prácticas que son una auténtica barbaridad, como la castración de lechones con menos de 7 días sin ningún tipo de anestesia, la reclusión durante semanas de cerdas en jaulas, luego todo lo vamos a ver. Todo eso lo permite este certificado, pero eso no importa, eso da igual. Lo que quiere el sector es que tú coges la barqueta y veas un sello de bienestar. Como encima tienen dinero para hacer este tipo de campañas, nosotros estamos aquí con mucho esfuerzo de las compañeras que lo han hecho, hablando para unas cuantas decenas de personas. La industria se gasta millones de euros en convencernos de esto, en convencernos de que sus prácticas son correctas. ¿Vosotros creéis que los animales realmente están en libertad? Es imposible tener 900 millones de animales en libertad. Esta es la imagen típica del cerdo ibérico. Si hay un animal que debería estar en libertad es el cerdo ibérico. Estos son datos de ASICI, que es la certificadora que regula la norma del ibérico. Son los precintos que, si habéis visto en los supermercados, tienen los jamones y las paletas. Estos son los precintos de los jamones. En España se sacrifican aproximadamente 3,5 millones de cerdos ibéricos. En este caso han puesto 6.460.000 precintos, evidentemente 2 por cada cerdo. Pues de esos 6.400.000 precintos que han puesto, 3.800.000 son animales de cebo. Son animales ibéricos que se han criado exactamente igual que los cerdos blancos, es decir, recluidos en corrales en las condiciones que luego veremos. Es decir, ni siquiera el cerdo ibérico, que es la imagen bucólica de los animales en el campo, la mayoría están en el campo, la mayoría están criados en cebaderos, como no puede ser de otra manera. Cuando hablamos de ganadería industrial, pues yo creo que se nos viene a la cabeza imágenes como esta, naves y naves llenas de animales. Esta fotografía es de igualdad animal. Quiero decir que todas las fotografías que he puesto son de España o al menos de la Unión Europea. No he querido poner fotografías ni imágenes de países de otro entorno en lo que el bienestar animal es todavía peor que aquí. Y la mayoría de las imágenes son de ONGs, pero no es porque yo no quiera poner imágenes del sector, es que el sector no nos deja entrar a ver esas imágenes. Yo siempre lo digo, me encantaría ir con parte del sector, con técnicos, con periodistas y coger al azar 10 explotaciones de porcino al azar y entrar a verla y que cada uno demos nuestra opinión. Eso no va a ocurrir nunca. Las imágenes que tenemos son o las que ellos nos cuentan, que están súper preparadas, o las imágenes que las ONGs obtienen como pueden. ¿Cuáles son las claves de la ganadería industrial? ¿Cuál es la clave para llegar a ese número de animales tan grandes? Pues de mi punto de vista son 3. Lo primero, una selección genética. Lo segundo, unos ciclos productivos muy cortos y luego unas densidades de estabulación muy altas. Todo esto, pues evidentemente, tiene unas consecuencias en el bienestar de los animales. La selección genética provoca básicamente animales muy poco resistentes a enfermedades. Son animales que crecen muy rápido, que cogen muchos kilos en poco tiempo, pero podemos ver cómo los cerdos, cuando llegan al matadero, una nota en un camión de cerdos que todos vemos en la carretera, cerdos blancos, más o menos entran 220 cerdos. Cuando llegan al matadero, siempre hay un porcentaje de animales que están agonizando, que están estresados. No es raro ver que un animal, sobre todo en verano, se muere. Esto es por un problema de la selección genética. Son animales muy poco resistentes. Los otros 2 puntos los vamos a ver ahora. En cuanto a ciclos productivos cortos, me refiero que los animales van a sacrificio con muy poca edad. Si un cerdo tiene una esperanza de vida
de 15 años. Si tuviéramos un cerdo no tan seleccionado genéticamente, un cerdo más natural, suelto en el campo, podría vivir 15 años. Al matadero los cerdos blancos van con 5 y 6 meses. Con 6 meses consiguen un peso de 100 kilos. Los cerdos ibéricos 10 o 12. Los cochinillos 28 días. Si miramos el caso de las terneras pasa lo mismo. Un animal que una vaca podría vivir 25 o 30 años libremente, van al matadero. Si es ternera, siempre son menos de 12 meses. Si es ternera blanca, menor de 8. Y la mayor parte de la carne que se consume, que es la carne de añojo, son animales entre 12 y 24 meses. Y están acortando la esperanza de vida de una manera brutal. Y esto es para conseguir el momento óptimo, el de mayor rendimiento, que es lo que más importa al sector. Para hablar de todo esto, voy a comentar un poco especificaciones de los cerdos, de las gallinas y los pollos, y un poquito de las vacas de leche. Voy a algunos puntos concretos de la normativa. Esta es la legislación, se ha cortado la última imagen, de la legislación en vigor. Este es el último Real Decreto, este está súper reciente, salió publicado la semana pasada, deroga al 325 del 2000, no es el Real Decreto que realmente debería regular las condiciones de bienestar animal, es el de ordenación de las explotaciones porcinas, pero en mi opinión sí me hubiera gustado que hubiera dificultado de alguna manera lo que estamos hablando de la implantación de macrogranjas. En ese sentido, la distancia entre núcleos urbanos sigue siendo de 1 kilómetro, con una potestad de la comunidad autónoma de disminuir en un 10%, y la capacidad máxima de censo de animales es de 700 UGMs, dejando un margen a la comunidad autónoma de ampliarlo en un 20%, es decir, podríamos llegar hasta 864 UGMs. Si alguien no lo sabe, la UGM es una unidad de medir la carga ganadera en las explotaciones. Una vaca ocupa una UGM, una cerda con lechón es 0,30, un cerdo de cebo 0,16. En función de esto podemos sacar los datos que es legal tener un cebadero de cerdos con una capacidad de 9.600 cerdos con este margen de la comunidad autónoma. Esto es lo mismo que hace 20 años. Yo creo que ahí es una demanda social el reducir este tipo de explotaciones y deberían haber sido los políticos más valientes y haber reducido de manera legal, por lo menos en las granjas de nueva cuña, hacer esto. Sí que recoge algunos aspectos de bienestar animal, aunque como digo no es el Real Decreto que realmente debe hacerlo, que es del 2002, que tiene 18 años. Yo creo que es momento de que a nivel europeo, porque estos son transposiciones de directivas europeas, que se dé una vuelta de tuerca, porque se siguen permitiendo cosas que ahora vais a ver. Pues en cuanto al bienestar animal, este Real Decreto nuevo habla de que tendrá que haber un veterinario de granja. Lo ponen como una novedad, siempre ha habido un veterinario responsable de la explotación, ahora se llama veterinario de granja, y es verdad que sí que se concreta las funciones que este veterinario tiene que tener. En el caso del bienestar animal se habla de que deberán tener un plan de bienestar animal, en el que se describan las condiciones estructurales y ambientales de la explotación, no hay ningún problema, y la evaluación de los factores de riesgo. Esto me recuerda mucho al análisis de peligro que se hace en industria alimentaria. Es decir, yo tengo una industria, en este caso una explotación ganadera, y ¿qué riesgo supongo? Te pone como ejemplo inundaciones o terremotos. Yo digo, estoy en la zona de inundaciones del Ebro. ¿Qué riesgos tengo de inundación? Y tengo que implementar unas medidas correctoras, unas medidas a aplicar. Si tengo una granja con 9.600 cerdos, ¿qué medida puede haber? Si hay una crecida, ninguna, los animales van a morir. Necesito 45 camiones para sacar a esos animales. ¿Qué habría que hacer? A lo mejor impedir crear granjas en zonas susceptibles de inundación. Confiemos en que el desarrollo de todo esto junto con las comunidades autónomas pues dé algo más útil de lo que a mí en apariencia me da. Demos tiempo porque es de la semana pasada. Este sí que es el Real Decreto que realmente regula las normas de protección de los cerdos. Habla de las densidades que tienen que cumplir. Pongamos un ejemplo que es un cerdo entre 85 y 110 kilos. Un cerdo de 100 kilos, que es un cerdo grande, ¿no? Esto es lo que dice la ley. Te habla de que el espacio mínimo son 0,65 metros cuadrados por animal. Esto quiere decir, imaginaos un salón de vuestra casa, una habitación con 13 metros cuadrados. Ahí puedes meter 20 cerdos. Y eso es legal. ¿Qué provoca eso? Esto. Que los cebaderos están, los cerdos, hacinados. ¿Qué provoca esto? Estrés en los animales, caudofagia, que es cuando se muerden el rabo. También nos regula el ciclo productivo de la cerda. No me voy a extender mucho porque no tengo tiempo. Solo quiero hacer referencia a lo que de manera legal se permite
en la cerda, que es una reclusión de manera individual durante 9 semanas en cada ciclo. Es decir, a la cerda se le insemina y las 4 primeras semanas está recluida en un espacio individual, que son las jaulas de gestación. La semana antes del parto se le mete en las jaulas de maternidad. Ahora veremos imágenes. Y ahí está la semana antes del parto y las 4 semanas que está dando de mamar a los lechones, que luego con 28 días irán o bien a matadero o bien acabarán en el cebadero. Es decir, 9 semanas en cada ciclo productivo. Como una cerda más o menos tiene unos 2,4 ciclos productivos al año, quiere decir que de manera legal una cerda está 20 semanas en espacio como este. En un espacio en el que ni siquiera puede darse la vuelta. Esta es una foto de un periódico en el que el señor puede ser el ganadero que está tranquilamente enseñando sus instalaciones. Esta es una imagen del Colegio de Veterinarios de Badajoz, porque es completamente legal. Esa cerda puede estar tanto ahí como en lo que veremos luego 20 semanas al año. Un cerdo es un animal muy inteligente, que es consciente perfectamente de lo que le rodea. Y está en un espacio en el que ni siquiera puede girar sobre sí misma. Y esto es legal. Esto es una jaula de gestación. Hay explotaciones, hay de todo tipo. Las hay nuevas, las hay viejas, las hay limpias, las hay sucias. Creo que a las cerdas lo que menos les importa es la suciedad de la explotación, pero también es digno de reseña. ¿Veis la segunda cerda de la derecha? Están mordiendo los barrotes. Eso puede ser un signo evidente de estrés. ¿Cómo no van a estar estresadas? Esta página, de donde he sacado esta foto, es de una página que se llama esloquehay.es. Me ha parecido curiosa porque es que es lo que hay. Es que es la realidad. Esta es otra imagen de una ONG italiana en la que es un claro ejemplo de que una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que hay poco más que añadir. Este Real Decreto también regula otro tipo de prácticas, como son el raboteo parcial y la reducción de la punta de diente en los lechones. ¿Para qué? Para evitar lo que os digo, la caudofagia, que se muerdan el rabo unos a otros, lo que provoca enfermedades, infecciones, decomisos en el matadero y, en definitiva, una pérdida de la productividad. Eso es legal, pero te obligan a implementar antes otras medidas, como ¿cuál? Disminuir la densidad. ¿Qué pasa? Que entonces gano menos dinero, que es más fácil cortar directamente el rabo y los colmillos a los lechones. Y permite la castración. La castración es la mayor barbaridad que se realiza en la industria ganadera desde mi punto de vista. La castración es completamente legal en machos menores de 7 días. No entiendo quién ha sido el lumbreras que se le ha ocurrido eso. Imagino que alguien muy vinculado al sector porcino. Esta es una imagen de una castración. Iba a haber puesto un vídeo, pero entre la hora que es y el vídeo no quería que os marcháis antes de tiempo. Quien tenga interés lo puede encontrar. Estas son las condiciones en las que se realiza. Es un dispositivo en el que el animal está inmovilizado, se le inmovilizan las patas de atrás, se le hacen 2 incisuras en el escroto y sacan los testículos, no hay más. El animal completamente consciente. Y lo peor es que es legal. En mayores de 7 días hay que hacerlo con anestesia. En muchas ocasiones se hace sin anestesia, os lo puedo garantizar. En las cerdas está prohibido, salvo en determinadas circunstancias, como en explotaciones extensivas, de manera profiláctica, para que no haya un cruce con jabalíes, por ejemplo. La realidad es que la mayoría de los cerdos y cerdas ibéricas de nuestro país se castran. Y en las cerdas es ilegal. En los cerdos me puedo creer que es con anestesia, porque no lo he visto. En las cerdas es evidente que no es legal, porque tú ves la documentación que son de explotaciones de cebo. Esto lo sabe el sector, esto lo saben los veterinarios, esto lo sabe la administración y nadie hace absolutamente nada. Lo repito, nadie hace absolutamente nada. Y para mí es vergonzoso. Esto es las secuelas de la castración en un cerdo. Esto es una guía de buenas prácticas del Ministerio del 2012, en la que, por resumir, él decía, como propuesta, que habla arriba de un acuerdo entre productores, mataderos, ONGs, tal, que en el 2018 se abandonará la castración quirúrgica. Estamos en el 2020 y sigue igual. No es solo un problema de España. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de que tenga unas condiciones adecuadas a sus necesidades, a su especie, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo que en una jaula un cerdo no puede mostrar un comportamiento natural. En extensivo sí. En extensivo están sueltos. En extensivo la legislación te obliga a tener menos de 15 cerdos por hectárea. Entonces ahí los animales estarían felices. Ozarían la tierra, levantarían raíces. ¿Qué le hace la industria? Le pone esas anillas en el hocico para que le duela. Tampoco muestran su comportamiento. Y esto también es algo legal. Esto es un tema medioambiental, bueno, simplemente es una referencia a lo que supone este tipo de macrogranjas, ¿no? Que son metros y metros y metros cúbicos de purines que no se pueden gestionar.
Gallinas y pollos. Hay mucha legislación al respecto. Voy a centrarme en el segundo, el Real Decreto del 2002. Es el que, porque el primero es el general, que se aplica a todas las explotaciones. Cuando salió este Real Decreto, el sector se echó las manos a la cabeza. Es lo que obligaba a tener las jaulas acondicionadas. Según ellos, daba mucho más espacio a las gallinas. Pasaba de 550 centímetros cuadrados a 600. Parecía que era insostenible, que no se iba a poder llevar a cabo, que iba a ser mucho gasto, que seguro que hicieron. Y la realidad es que permite que las gallinas estén en jaulas con un espacio utilizable de 600 centímetros cuadrados. Dicho así suena mucho. ¿Sabéis cuánto es eso? El tamaño de un folio. 20 por 30 son 600 centímetros cuadrados. Este es el espacio que de manera legal una jaula tiene dentro de la gallina. Imagináis 5 folios puestos, 5 gallinas. Esas son las jaulas de gallinas ponedoras, que habitualmente sigue siendo la mayor producción de huevos en nuestro país. Regula métodos alternativos como la cría en suelo, que luego vamos a ver la catalogación de los huevos, que entonces dice que las gallinas, habrá 9 gallinas por metro cuadrado. Esos son 2 folios, menos de 2 folios. Lo que pasa es que están en el suelo. Luego hablaremos quizá de las camperas y las ecológicas, que sí le da más espacio. Regula también los pollos de engorde. Te permite, en determinadas circunstancias, hasta 39 kilos de peso vivo por metro cuadrado. Imaginad un pollo de 1 kilo. En un metro cuadrado metemos 39 pollos. Y, por supuesto, permite el recorte de picos y castraciones. Las castraciones por un tema productivo, el recorte de picos porque imaginad 5 gallinas metidas en una jaula de 5 folios si no tuvieran el pico recortado. Pues esto es lo que hay. Gallinas hacinadas en jaulas para producir huevos. ¿Cuánto cuesta una docena de huevos? €1,5, no sé. Es que es imposible que una docena de huevos cueste €1,5. En función del tipo de cría, esta es una de las mayores campañas que se ha hecho en la industria, que me parece bien, de información al consumidor. Se ha unido ONG, se unió el sector, que es la catalogación de la forma de cría. Ahí vemos que la de jaulas, que es el primer número, que es el número 3, imagino que todos lo conocéis, son las criadas en jaula. El número 2 son las del suelo, recordad, las que tienen 2 folios, y las 3 son la 1 es la campera y la 0 la ecológica. Esas sí que tienen algo más de espacio, que luego lo veremos. Otra consecuencia de este tipo de producción son los pollitos menores de 3 días. En jaulas solo ponen huevo las gallinas. Cuando tú tienes una granja de recría, las gallinas las metes en jaula y con los pollitos haces esto. Los pollitos los llevas en estas cintas transportadoras, haces el sexaje, las hembras van a jaulas y los machos pues directamente se tratan como patatas. De manera legal, según el reglamento 1099 del 2009, se puede acabar con estos animales, con menos de 3 días. O bien los gaseas, o bien con trituración en vivo. Es un reglamento europeo, así lo dice. El sector tiene totalmente autorizado coger los pollitos machos y triturarlos en vivo. Me quiero entender que eso es algo como un subproducto de categoría 3, entiendo yo, para consumo animal, o de categoría 2, no sé si para hacer abonos o algo así. Hasta ahí podemos llegar. Pollos de engorde, pues con estas densidades que hemos hablado, de hasta 39 kilos de peso vivo por metro cuadrado, nos encontramos mantas de pollos. Si acercamos la imagen, vemos suciedad en el suelo, animales que se picotean, animales con heridas, animales enfermos. Con esas densidades no hay otra manera. Es uno de los problemas de las altas densidades, pasa mucho en cerdos. Hay explotaciones, hay lotes enteros que van a matadero en los que el 100% de los pulmones tienen neumonías, pero neumonías que te sorprende cómo ese animal puede seguir respirando. Pero con estas densidades, ¿cómo no van a tener neumonías? Vamos a hablar un poquito de las vacas de leche. La vaca de leche tiene mucha menos regulación específica, tiene el Real Decreto General, y luego sí que hay algo de protección de terneros y unas recomendaciones. En cuanto a la protección de terneros, dice esto: no se mantendrán encerrados a ningún ternero de más de 8 semanas de edad en recintos individuales, a menos que un veterinario haya certificado. Las excepciones son un grave problema del bienestar animal, porque las excepciones muchas veces se convierten en norma. Y te dice, en caso de tener que estar en un recinto individual, la longitud será por lo menos igual que el ternero, desde la punta hasta el extremo caudal del isquion, multiplicado por 1,1, es decir, un ternero de 1 metro le damos 10 centímetros más, menos mal. En caso de tener que estar, esto es una granja del Reino Unido, que es una granja muy grande. Acercas la imagen, son terneros recluidos en cubículos. No hace falta irse al Reino Unido, yo soy de Talavera, podemos ir mismo a 3 o 4 sitios que desde la carretera lo vemos.
Ahí están los terneros metidos en cubículos. ¿Esto para qué? Porque son animales que son de producción láctea, suelen ser machos, no valen para engordar porque no cogen los kilos, no tienen el rendimiento que la industria quiere, y entonces se sacrifican muy jóvenes, con menos de 1 año como terneras, con menos de 8 meses como ternera blanca. Este es el ciclo productivo de una vaca lechera. Una vaca que hemos dicho que tiene una esperanza de vida de 25 o 30 años, 5 o 6 años va al matadero, porque no aguanta más. Imaginaos lo que es el año entre parto y parto. La gestación de una vaca, veis ahí que dura 10 meses y medio, 9 meses y medio. ¿Cuánto? 9 meses. ¿Y la lactación? Y la lactación, pues 2 meses se tarda en inserir, Más o menos, casi al año. Vale. De esa época, durante 13 meses, durante 7 meses y medio, está gestando un ternero en su interior, a la vez que está produciendo leche. Imaginaos la cantidad de recursos que requiere ese animal, que está criando un ternero dentro y está sacando 30, 40, 50 litros de leche. ¿Qué ocasiona esto? Que el animal en 5 o 6 años está literalmente exprimido. Son animales que no pueden apenas caminar. Son animales que te los encuentras en estas condiciones. Esto es inadmisible. Es cierto que a los ganaderos y a las ganaderas no hay que pagarles la leche a 30 céntimos, a lo mejor deberían cobrar 60. Y a lo mejor un brick no tiene que costar 70, tiene que costar 1,5 €. Pero no podemos permitir esto, no tienen que pagarlo los animales. ¿Hay alternativas a todo esto que estamos contando, a la producción industrial? Sí, hay alternativas. Está la ganadería ecológica y la extensiva, ahora hablaremos de ello. Pero hay poca oferta. ¿Por qué? Pues porque queremos producir muchos animales. Según datos de Greenpeace, el 93% de la producción de cerdo es intensiva, el 94% de la carne de aves y el 80% de la leche de vacuno. En cuanto a la ganadería extensiva, tampoco hay mucha regulación. Nos centramos en los animales, en los cerdos, que te dice que para ser extensivo tendría que tener un máximo de 2,4 UGM por hectárea. Esto es, como máximo 15 cerdos de cebo por hectárea. Esto es una minoría. La mayoría de los cerdos no están así. No tendríamos espacio para tantos animales. La ganadería ecológica, hay multitud de legislación, hay muchos reglamentos. Ese último ya ha entrado en vigor, se empezará a aplicar en el 2021 de enero. No habla, que yo recuerdo, de bienestar animal. ¿Qué es la clave de la ganadería ecológica? ¿Qué es lo que prefiere la ganadería ecológica? Principalmente grazas autóctonas, evitamos esos problemas que hablamos de enfermedades, piensos tienen que ser de la propia explotación o ecológicos, no se pueden usar medicamentos veterinarios de manera preventiva, sí se pueden tratar animales, lógicamente, con medicamentos veterinarios, sí que se puede desparasitar, y una carga ganadera de menos de 170 kilos de nitrógeno al año. Ahora explicaremos eso. No permite las jaulas, entiendo que en ninguna especie, y sí que se permiten pues otras situaciones como las castraciones, como el descornado o el corte de rabos. Otras cosas que no hemos hablado de las vacas de leche porque no tengo tiempo ya, es la forma de cortar los cuernos. Nos pensamos que las vacas de leche no tienen cuernos, sí que los tienen, es que se los quitan cuando son terneritos, se los queman o con productos químicos o con calor. Y otro problema que tienen las vacas de leche es que los animales que se caen en la explotación se parten la cadera, habría que sacrificarlos en explotación y, si se quiere, llevar a matadero para consumo humano, con una serie de condiciones. La realidad es que eso no es rentable. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos animales de leche tirados en la explotación hasta que se mueren, viene el seguro y paga la cuota que tiene que pagar. Hay muy pocos animales que lleguen a matadero como sacrificio de urgencia y es una obligación legislativa. Está prohibido transportar a ese número de animales. Tanto animales con patas rotas como cerdas con prolapsos, y la realidad es que están llegando. Es una de las cosas que digo que la administración es muy permisiva y muy laxa en el cumplimiento de las leyes. Cuando hablamos de una carga ganadera de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, no quiere decir, y aquí te habla del número de animales, por ejemplo, cerdos de engorde como máximo 14, vacas de leche 2. No quiere decir que haya 14 cerdos en una hectárea para ser ecológico, no. Quiere decir que tienes que tener vinculada a esa explotación ese número de hectáreas. Es una medida medioambiental para gestionar los residuos que mi explotación genera. Esto quiero que quede claro, no quiere decir que vayan a estar sueltos de esa manera. De hecho, el ganado ecológico puede estar recluido. Pues vemos estos ejemplos. En cerdos, se ve ahí, cerdo de engorde. ¿Os recordáis que he dicho que requiere, según la ley, un cerdo de cebo de 100 kilos 0,65? En un salón de 13 metros meteríamos 20, cerdos ecológicos meteríamos 10, es la mitad. Y aparte tiene que tener 1 metro por animal
de patio para poder salir. Están mejor que en intensivo, pero no tienen por qué estar libres en el campo, con la imagen del ejemplo que tenemos. Gallinas ponedoras, ahí las condiciones, en mi opinión, sí que son mejores. Te permite 6 metros cuadrados en zona cubierta, esos son 3 folios. 1, 2, aquí tiene 3 en zona cubierta, pero sí tiene acceso a un patio exterior. Te habla de manera rotatoria. Eso quiere decir que pueden salir 2 horas al día, 4 horas al día, 5 horas al día, pero que al fin y al cabo sí que tienen que tener un lugar de esparcimiento que es bastante más grande. Este es el sello de ganadería ecológica, que muchos conoceréis, viene en el reglamento, veréis, es uno de los muchos sellos que vemos en la alimentación. Y esta imagen me ha parecido curiosa porque, independientemente de que hablemos de una granja intensiva o, como dicen aquí, una alimentación orgánica granja feliz, al final hay 2 puntos en los que se unen los 2 caminos, que es el transporte y los mataderos. Ahí no hay ninguna diferencia entre ganado ecológico y ganado convencional. Este es el reglamento, y ya no sé qué me queda, voy a ser muy breve, el reglamento que regula el transporte de los animales a nivel europeo, el 1/2005. Bueno, el transporte de animales es la única parte de la cadena de producción que está abierta al público. Ninguno sabemos lo que ocurre en la granja, ni sabemos lo que ocurre en un matadero, pero esto sí que lo vemos. Y vemos, pues, bueno, imágenes como esta, cerdos hacinados en camiones, ya vemos que son 220 cerdos blancos los que suelen transportarse en un camión, 160 ibéricos. ¿Qué regula este reglamento? Aptitud para el transporte, densidades, carga y descarga y horas de viaje. Te dice que serán aptos para el transporte animales que sean capaces de moverse por sí mismos, es decir, está bien transportar animales cojos, animales con fracturas, animales con heridas abiertas o prolapsos. Una cerda con un prolapso va al matadero. No es rentable sacrificarla en la explotación, y eso es ilegal. Hembras con más del 90% de gestación o animales muy pequeños con el ombligo sin cicatrizar. Creo que recordar que te habla de terneros de menos de 10 días, corderos de menos de 7 y lechones de menos de 3 semanas. El manejo te regula la carga y descarga, te dice, está prohibido golpear y dar patadas, parece algo evidente, pero tiene que haber una ley que lo diga que está prohibido. Te habla de la inclinación de las rampas y un aspecto muy importante son las descargas eléctricas. Eso está permitido. Se utiliza tanto en explotación como en la carga y descarga como en el manejo en mataderos. Son las conocidas como picas eléctricas, pero está regulado. Se tiene que utilizar solo los cuartos traseros de bovino y porcino de cebo durante espacios máximos de 1 segundo y con espacio para avanzar. ¿Cuál es el problema? Que si tú le das ese arma a una persona que está bastante más estresada que el cerdo, acaba dando la pica en los testículos, en la vulva, ¿por qué? Son zonas muy sensibles que el animal avanza más. En la cara, para que se dé la vuelta, es lo habitual. Es una de las mayores luchas que se tienen en todos los niveles a nivel de inspección con el tema del manejo de los animales. Regula la duración máxima del viaje. Un ejemplo, en cerdos pueden estar 24 horas sin bajarse de un camión, siempre y cuando tengan agua. Ganado vacuno, ovino y caprino pueden estar 14 horas de viaje. 1 hora para darlos agua, dice, y si procede darlos comida. Bueno, y luego otras 14 horas más. Esto es una de las mayores luchas de las ONGs, reducir este tiempo de viajes. Imaginaos en verano coger un cerdo en Cádiz y hacer 24 horas con él, no sé hasta dónde se puede llegar. Es, desde mi punto de vista, inaceptable. Y los mataderos, pues bueno, tengo muy poco tiempo, me gustaría tener una charla entera solo para hablar de mataderos, hay muchísimo que hablar. Para mí 3 puntos clave en cuanto a bienestar animal. 7 minutos, vale, gracias. Hay 3 puntos clave en cuanto a bienestar animal. El primero es la descarga de los animales y la inspección ante mortem, luego el manejo y estabulación en corrales y los sistemas de aturdido. En cuanto a la descarga y la inspección ante mortem, lo primero que tenemos que comprobar es si los animales son aptos para el transporte o si ha habido alguna irregularidad. Luego, ¿cómo son esas prácticas? Si se descargan con un saco, se descargan con la pica, con un pincho pinchándolos, que también hay casos, y luego nos sirve para ver lesiones en la explotación, que en el caso de mataderos, los inspectores de mataderos que controlan este aspecto deberían notificarlo a ganadería para que actúe sobre la explotación. Por ejemplo, imagínate que descarga un camión, te encuentras 20 cerdos con patas rotas, o en el postmortem te encuentras 20 cerdos con costillas rotas. Hay que notificarlo, a ver de dónde viene eso, y que si las autoridades lo consideran, investiguen la explotación de origen. Regula el manejo y la estabulación. Ya he hablado, el tema de la pica, de los golpes, es igual que en el transporte, que estén en una densidad adecuada, que no estén en corrales amontonados unos encima de otros, que tengan siempre agua y comida cuando están más de 12 horas, y los animales con lesiones, que no deberían llegar al matadero, pero si ya han llegado o se han lesionado en el matadero, que sean apartados, que no sean molestados por el resto de animales. Cuando llega una cerda con un prolapso,
un prolapso de útero que está sangrando y está en medio de un corral con muchos cerdos, lo habitual es que le muerdan. Eso provoca mucho más dolor. Es obligación del matadero, al menos, separar ese animal del resto. Y del aturdido, ¿qué os voy a contar? El aturdido, bueno, pues efectivamente mejora el sacrificio de los animales, pero tiene un punto de lavado de cara también. El aturdido funciona si se aplica bien, si funciona bien. Hay partes del aturdido que no tenemos en cuenta. Ahora se está luchando mucho por el aturdido de CO2. Tú ves un animal, un cerdo caer en un ascensor de CO2, eso es una instalación en la que el animal baja un foso, tiene un porcentaje de CO2 siempre mayor del 80% que provoca que se duerma, digamos. Si tú ves ese proceso, que puede durar un minuto y medio, 45 segundos en función de las instalaciones, el animal está agitadísimo, es muy irritante para el animal, eso no se valora, ningún protocolo valora eso, solo se valora que el animal caiga y que no tenga signos de mal aturdimiento, pero no se tiene en cuenta eso. Creo recordar que en el 2005, me parece, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ya habló sobre este tipo de sistemas y decía que había que cambiarlo, que había que mejorarlo. Estamos en el 2020 y sigue igual. Ya sabemos que antes se decía que con la Iglesia hemos topado, hoy en día con el sector del porcino hemos topado. Y luego hay que asegurarse de que ese aturdido es efectivo hasta el momento de la muerte, es decir, que no se despierta, que no recupera la consciencia antes de que esté completamente muerto. Por supuesto, que nunca caiga, en el caso de los cerdos, a la escaldadora de agua caliente, como ocurre, antes de que el animal esté completamente muerto. Nada más que deciros que esta es mi forma de ver la industria ganadera, la ganadería industrial. No os pido que sea la vuestra, pero sí os pido que seáis críticos, que tengáis vuestro propio criterio y que vosotros decidáis cómo queréis alimentaros y cómo queréis relacionaros con el resto de animales. Muchas gracias. Bueno, de nuevo muchísimas gracias porque te has ajustado también a los tiempos. Nos quedan, hemos ido con mucho retraso desde el principio, pero bueno, tendríamos, sin salirnos de tiempo, 10 minutos para preguntas y si nos salimos de tiempo, pues 5 minutitos más, ¿vale? Así que abrimos turno de preguntas. Sí que os pedimos que seáis breves, ¿vale? Para que podamos coger el máximo número de preguntas. Hola, mi nombre es Mari Carmen Pereira y, bueno, me gustaría matizar una cosa que has dicho. En producción ecológica hay diferentes métodos de producción ecológica. ¿Ah, sí? Bueno, pues hay diferentes métodos de producción ecológica. Entonces, me gustaría que, o sea, en ganadería ecológica, el método biodinámico, por supuesto que no trata así los animales ni cuando los lleva al matadero. Entonces, me gustaría que eso quedara claro. O sea, el animal se le ve dentro de un contexto, dentro de una granja, y como tal, los ganaderos los acompañan al matadero y, por supuesto, que se cuida mucho el estrés en el traslado, que es muy importante para la calidad del producto también, y eso está muy valorado en mercados internacionales. Entonces, me gustaría eso, porque como has dicho lo de la ganadería ecológica, cuando has llegado al matadero, pues yo quiero recalcar que hay métodos de agricultura ecológica que no siguen la reglamentación, porque los ganaderos ecológicos y en general todo el sector ecológico está muy concienciado con todo este tema y procuran que lo que figura en los escritos, que muchas veces es impuesto por los mercados y por Alemania y por una serie de países, pues que no, ellos en sus granjas no hagan, ¿no? Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que me gustaría también señalar, cuando has puesto lo de el transporte, para mí es muy importante que en el transporte, o sea, se haga hincapié que en el transporte la reglamentación tiene también sus más y sus menos. O sea, hay una serie de prohibiciones para los camiones cuando van de transporte que se dan de bruces
contra la reglamentación que existe de paradas, ¿vale? O sea, no se puede tener la diapositiva que tú has puesto, se da de bruces con la reglamentación de circulación de vehículos, ¿vale? Eso también quiero hacerlo, eso. Y nada, a la ganadera, que muchas gracias por estar aquí y por habernos mostrado su granja. Gracias. Bueno, gracias por la apreciación. Quería decir, lo que yo me refiero de ganadería ecológica es lo que marca la ley. La ley permite 0,65 en ganadería convencional metros cuadrados por animal, y uno lo puede tener en un corral como este un solo cerdo. Yo me he ceñido a lo que marca la ley, luego lo que cada uno haga en su explotación es libre. Yo marco los mínimos que dice la ley. En cuanto a matadero y transporte, legislativamente no hay diferencia. He trabajado en 2 mataderos de ganadería ecológica en el que se sacrifica lo ecológico, y la única diferencia es que tienen que sacrificarse al principio de la matanza, por un tema de contacto de canales de trazabilidad. No hay ninguna diferencia en cuanto a bienestar ni en cuanto a transporte de manera legal. Que un ganadero en concreto le dice al matadero no uses la pica en mi animal que es ecológico, es un tema particular. Legalmente no hay ninguna diferencia. Lo del transporte, me refiero a lo mismo, esa diapositiva está cogida exactamente de la ley. Pero tienes razón, la ley de transportes obliga a parar por descanso del conductor. Por eso nos encontramos en verano gasolineras con cerdos al sol, porque el conductor ha parado a descansar, pero los cerdos siguen dentro del camión las 24 horas que te permite la ley. Quería matizar, mañana va a venir, en la segunda sesión, viene un ganadero de carne ecológico que quería, y le he comentado que participabas tú, bueno, ya que hay una excepción de sacrificio en explotación para animales con lesiones, porque no se legislaba también una excepción de sacrificio en explotación para ganaderías ecológicas con muy baja carga ganadera y con muy poquitas sacrificios semanales. Es decir, que también se pueden hacer excepciones a la normativa porque se puede sacrificar en explotación y luego llevar ese canal con un transporte que no rompa la cadena, que sea... Es decir, que se pueden hacer cosas con la... Pero a día de hoy lo que hay es lo que hay. Es un poco complicado porque el sacrificio en explotación realmente no llevas la canal. Llevas al animal muerto de una manera similar a como se hace con los toros de lidia, donde no hay faenado. Entonces, con un certificado veterinario que hace el antemortem, el animal se aturde, se tiene que aturdir, se sangra y va al matadero. Entonces, claro, eso es un animal de una manera puntual que habría que llevarlo. Que llevar 6, 7 animales en esas condiciones, bueno, eso es un tema legislativo. Si algún día... ¿El qué? No se puede. La idea es que ¿por qué no avanzamos? Porque no avanzamos y en explotaciones pequeñas hay sistemas modulares para sacrificio por los propios ganaderos, en Francia, por ejemplo, para aves y para conejos. Es decir, que la normativa puede poner excepciones que siempre cumplen la seguridad alimentaria y la salud pública. Yo estuve en Austria hace 5 años y eran ganaderos de explotaciones convencionales, como puedo ser yo, tenían 20 vacas más o menos, y las que querían matar y los terneros que los iban cebando cuando tenían cierta edad, tenían un habitáculo donde les mataban, ellos mismos en su casa, venía el veterinario a certificar, y luego tenían una sala de despiece alicatada y con acero inoxidable, con una cámara, y allí despiezaban el animal y le vendían directamente. Y yo por eso, y estamos en la Unión Europea todos, ¿por qué allí sí y aquí no? Es cierto que en algunas especies sí que se permite el sacrificio en explotación para pequeños productores, pequeñas cantidades, pero en este caso para... Sí. ¿Aquí? En algunas comunidades autónomas lo permiten. Claro, pero en vacuno, por ejemplo, no. Pero bueno, eso es cuestión de que presione el sector si cree que beneficia y que la administración lo vea viable. Yo quería, si puedo decir una cosa, que hay una cosa que hace mucho la industria alimentaria, que es cuando tú entras en este tipo como de discusiones, tú les dices, eso es un tema... Pues, a ver, de voluntad política, ¿no? Si en Austria se puede, obviamente aquí también se puede, la legislación lo permite. Y entonces ellos te dicen, bueno, no empieces ya con la política. Es que lo que yo digo es técnico y lo que tú dices es político. Entonces, eso, que también por eso antes decía que yo eché de menos cuando salí de la universidad el haber tenido un contexto de otro tipo que no fuera estrictamente técnico, que no se engañen, que la política, todo se puede, o sea,
Nosotros somos una organización política y tenemos buenos técnicos que nos dedicamos a hacer trabajos técnicos que sustenten las peticiones políticas. Que nadie os diga que lo vuestro es político o que sois unos hippies, que seguro que lo habéis oído. Vamos, si estáis aquí, desde luego que lo habéis oído. Tú lo habrás oído más que ninguno. Y al final es que todo es político. Si la administración quisiera, si la ley lo permite, claro que lo puede hacer los pequeños mataderos. Pero eso supone saltarte a un montón de intermediarios y a un montón de industrias. Claro, y supone abrir un marco mental que a lo mejor hay industrias que no quieren que se abra. Por eso, por ejemplo, en España está permitido el sacrificio halal y kosher, que es sacrificio sin aturdimiento, y hay países de Europa con la misma legislación que lo han regulado y lo están prohibiendo. Y por eso en España es legal las corridas de toros y en otros países sería un delito. De hecho, esa diferencia entre política y técnica, es decir, todo es político, la educación también es política, ¿no? Esto de que toda la educación es ideológica, claro. Toda. La de un lado y la del otro. Algo más ideológico que la educación no hay, ¿no? Cuando nos lo... Pues que te lo diga Charo, yo estoy harta de pelearme con la industria, que siempre me dicen, es que lo tuyo es ideológico. Y digo, ay, lo tuyo no. Es que, no, lo mío es técnico. Digo, no, lo mío también es técnico. Toma este documento, toma tal. O sea, que para eso sirve mucho, es verdad, la formación técnica, para decirle al de la industria, mira, no, lo mío también es técnico. Pero que no os digan, mira, lo tuyo no vale porque lo tuyo es ideológico. No, lo tuyo también es ideológico. No me hables de economía, no me hables de datos. Yo quiero también deciros, por ejemplo, en la producción de leche, no es igual una granja con 20 vacas o 30... o con 50 o con 100, que una granja de 3.000. Pero que tengáis en cuenta que la industria potencia a la de 3.000 o a la de 4.000, porque ahí les pagan más que a nosotros. O sea, el litro de leche tiene la misma calidad o más, posiblemente la nuestra, que somos pequeños, que la de esas grandes macrogranjas, pero potencian más esas, les pagan mucho más. Y en cuanto a las ayudas de la PAC, pasa lo mismo. Hay muchos pequeños que a lo mejor no tenemos dimensión para llegar a cobrar cierta cantidad. Sin embargo, hay gente que puede cobrar 400.000 euros, 500.000 euros, o sea, que está muy mal medido y se potencia siempre y se activa a que vayamos a ser grandes y grandes. Eso se nos ha olvidado contarlo antes cuando estábamos y hemos dicho que no se nos olvide y se nos ha olvidado. La industria láctea hace una cosa que nos ha llevado también a este crecimiento de la producción en los últimos años, que es súper perverso, que yo no conozco demasiado el sector porcino, pero supongo que de alguna manera lo habrán incentivado también, que es lo que se llama las primas por volumen. A ti cuando te hacen un contrato, que por cierto, el contrato no se negocia, pasa como si alguno vive de alquiler, seguro que sabe bien de lo que hablo, llega la industria y te pone un contrato encima de la mesa, o lo coges o lo dejas. Entonces, en esos contratos se ha generalizado desde hace muchos años lo que se llama las primas por volumen. A ti te pagan un precio base, luego te pagan en función de calidades y si produces un volumen muy grande, te pagan un extra, y si produces menos volumen, te pagan menos. Entonces, claro, eso hace que los ganaderos hagan una huida hacia adelante, que le llamamos nosotros siempre, porque es, como no tengo rentabilidad, voy a ver cómo consigo producir más para obtener más liquidez, y eso hace que se incentive un modelo de producción que luego es el que es el foco para que lleguen las grandes empresas y digan, ahora que ya estáis todos concentraditos, ahora voy a meter yo aquí la garra. Y otra cosa, como veréis también, los anuncios de leche, todas las vacas salen en pasto, todas. Son explotaciones familiares, sale con su abuelo y su niño allí de la mano y se llama fulana y mengana la vaca, y es todo mentira. Yo ayer precisamente se lo dije a la industria, digo, ¿cómo podéis hacer eso si nos tenéis cogidos por todo? Si lo nuestro como explotación familiar o ganadería familiar no vale, ¿por qué en los anuncios de televisión engañáis al consumidor diciendo que las vacas están pastando todas? Es mentira, no nos engañemos. Entonces no duermen con la música del piano. Mis vacas duermen. Yo cuando vienen a verme mis vacas para certificarme del bienestar animal, digo, es que lo que tenéis que certificar era el bienestar del ganadero, porque la verdad es que las vacas no tienen ningún problema en nuestras ganaderías familiares. Sin embargo, en otras, claro, yo cuando veo tocar el piano para que se eche la vaca, y la vaca echada en paja así, y ayer mismo le dije a una industria, ¿y qué te crees? ¿Que la vaca cuando se levanta por la mañana está así de limpia? Pues tiene 100 kilos de abono por detrás. O sea, que todo no es tan bonito, ni tan idílico, y pasar el trapo del polvo por la cornadiza. Es mentira, son falsedades que tiene la industria, y no podemos caer en esos engaños. Bueno, como
He dicho Alfonso, 910 millones de animales sacrificados en España que no vemos cuando vamos de viaje cada puente, ¿no? Tienen que estar en algún sitio y no los vemos, solo vemos campos sin animales. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, lo primero, felicidades y gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. Y lo segundo, que mi pregunta va dirigida a Alfonso, y es que es un orgullo para mí ver que se puede salir de la carrera con esa mentalidad, y aunque cueste, porque cuesta, ver a tus compañeros con la mentalidad opuesta, pues siempre está bien ver a alguien que opina igual. Yo quería introducir un tema que has comentado también, ya, y era un tema que me produce mucha consternación, que es la intrusión de la carne de ritual kosher y halal sin etiquetado. Es decir, un excedente de esa carne va a consumo popular sin estar etiquetada como que ha sido sacrificada en ese método. Y esto, como soberanía alimentaria, me parece bastante a tener en cuenta, porque no podemos decidir ni siquiera cómo queremos comer carne. Mi pregunta más bien va a cómo está evolucionando este tema desde un punto de vista legal. Gracias. Bueno, gracias. Yo sí que estoy orgulloso de vosotros, gente joven, que veo con otra mentalidad totalmente diferente. Realmente sois el futuro de la profesión. Y cuando lleguéis a meteros en las instituciones, en los colegios, cambiemos la mentalidad del colectivo, creo que van a ser beneficiados los animales y los veterinarios como colectivo. En cuanto al sacrificio halal y kosher, tienes toda la razón. Una de las grandes demandas de las ONGs es acabar con el sacrificio por rito religioso, porque no se aturde a los animales, no es por ninguna otra cuestión. Pero mientras tanto, al menos que se tenga un etiquetado y que cuando el consumidor vaya al lineal vea que esa carne es halal o kosher. Es cierto que estos colectivos, hay determinadas partes de la canal que no quieren y van al consumidor no musulmán o no judío. Es difícil hacer eso porque ellos alegan que es un tema discriminatorio. Es que es muy complicado meter los temas religiosos en este sentido, y más en este país que la libertad religiosa está amparada por la Constitución. A lo mejor hay países que han conseguido prohibirlo porque no tienen la religión tan metida en las leyes como aquí, pero sí que hay presión de ONGs en ese sentido, pero es complicado. Al menos lo que sí que se está denunciando es cuando se hace de manera ilegal. El sacrificio halal y kosher sin aturdido está permitido dentro de mataderos, lo que es ilegal fuera de los mataderos. Vemos la fiesta del Cordero, que se hace una vez al año, que por las calles de Ceuta se hace. No sé si sufre el animal más o menos, pero al menos es ilegal. Pues eso sí que se puede denunciar. Y de momento es con las bazas que contamos, pero es difícil. Pero estoy completamente de acuerdo que al menos que el consumidor que no quiere consumir carne de animal sin aturdir, que sea conocedor de ello. Porque, sin decir marcas, nos lo encontramos en donde no creemos que puede estar. Estamos fuera de tiempo, 5 minutos fuera de tiempo. Si queréis una última pregunta. Hola. Buenas, soy Sergio y soy caballero legionario paracaidista. Y quería hacer una pregunta, a ver, sobre el tema de los lácteos. ¿No? Caballero legionario paracaidista. Vale. Soy Sergio y soy caballero legionario paracaidista. Quería hacer una pregunta sobre el tema de los lácteos. A ver, según investigaciones que he hecho, los lácteos provocan distintos tipos de cánceres debido a que su principal proteína es la caseína, además de enfermedades intestinales, artritis, a pesar de, entre comillas, tener calcio, porque la orina también tiene calcio y no la tomo para abastecerme de ello. Y mi pregunta es, ¿por qué la leche se sigue sirviendo en hospitales y no se sabe nada de ello o cosas así, y se sigue poniendo como que es un superalimento cuando en verdad es todo lo contrario y te destruye por dentro? Ahora ellas hablarán sobre el sector lácteo, que saben más, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es una de las formas, creo que
Es una de las formas que digo que la administración promociona este tipo de industrias. Hay un estudio de una ONG holandesa que en la Unión Europea había invertido 60 millones de euros en promocionar la carne. Habéis visto esto de por Lover, creo que era un autobús con forma de cerdo que iba dando vueltas por España. Era más de 1 millón de euros subvencionado de la Unión Europea. Bueno, pues es un ejemplo más de que las administraciones siguen promocionando este tipo de productos que, bueno, se ha demostrado que no son tan buenos como cuando yo era niño, que en los colegios nos llevaban una bolsa de leche. Se ha demostrado que no lo son, pero el sector tendrá otra opinión. Bueno, yo no soy experta en temas nutricionales, pero lo que sí que sé es que, al igual que, por ejemplo, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud, de la IARC, que dice que la carne roja, sobre todo la carne procesada, es cancerígena, no existe ningún informe que diga de la Organización Mundial de la Salud que la leche, es cancerígena. Una cosa es que uno no quiera consumir leche por un motivo político, personal, que es perfectamente, pero otra cosa es que se diga que produce cáncer cuando me parece, habrá estudios, y no te digo. A ver, eso también hay que ser crítico porque los estudios hay de muchos tipos y los pagan mucha gente. Y muy dirigidos. Todos, quiero decir, los que... creo que también de aquí hay que salir con la idea de que uno tiene que ser crítico cuando lea algo, ver quién lo ha financiado, de dónde ha salido, etcétera. Y estudios de los que te vienen bien a ti y de los que no te vienen bien a ti. Pero lo que sí que es verdad es que, igual que la carne podemos discutirlo, la leche... me parece que no. Y otra cosa es que tú en un hospital te den leche y no la quieras consumir y digas, oye, mira, yo no quiero leche, pero más allá de eso, precisamente los lácteos se están retirando, muy a pesar del sector, de los colegios, en favor de las frutas y hortalizas, o sea que... Con permiso, tengo numerosos estudios aquí mismo, si quiere luego en privado hablo con usted. De ti perfectamente, sé que lo habrás leído, yo también he leído cosas. Vale, he leído estudios en los que los lácteos son beneficiosos, pero si los comparas con un McMuffin del McDonald's, en ese caso cualquier cosa es beneficiosa. También las carnes rojas procesadas y... bueno. Que, quiero decir, podemos discutir hasta el infinito. A mí me parece bien, lee lo que te parezca, intenta ser todo lo más crítico posible y si no quieres consumir leche no la consumas, pero no hay ningún informe de la OMS que diga que la leche es cancerígena, ninguno. Y la carne, si quieres, lo hablamos, y la carne procesada lo hablamos, y el tabaco y lo que tú quieras, pero la leche no. Tengo aquí mismo de la OMS Perdonad, el estudio porque, de que la leche no es... Voy a, como esto ya es un... Bueno, para saber, sí. ¿Vale? Estamos 10 minutos fuera de tiempo, la gente está empezando a irse. ¿Queréis que... ¿Hay alguna última pregunta o si no, cerramos aquí una última, muy breve y cerramos, ¿vale? Porque además estamos en streaming y nos hemos pasado de tiempo. Hola, vale. Soy Alba de Cita y quería preguntar a la primera, así, vale, que qué era el Mercosur, que has dicho que se va a implementar. Perdón, he dado por hecho que todo el mundo lo sabía y bueno, he hablado de 3 acuerdos bilaterales de libre comercio que son el TTIP, el CETA y el Mercosur. El TTIP es el acuerdo que se está negociando desde hace muchos años con Estados Unidos, el CETA con Canadá y el Mercosur es un acuerdo que lleva 20 años negociándose y se ha cerrado un preacuerdo político en el pasado verano, en el que se han puesto de acuerdo por un lado la Unión Europea y por otro 4 países de Latinoamérica que son Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, para establecer como un marco de acuerdo comercial muy bestia, o sea, realmente es que los tratados comerciales de libre comercio suelen ser como muy liberales y que van a afectar muy negativamente al sector agrícola y ganadero aquí, porque generalmente los sectores agrícolas y ganaderos pierden en este tipo de negociaciones porque por nuestras normas de producción y por las legislaciones que se tienen que cumplir aquí no somos, como ellos dicen, competitivos, es decir, no somos baratos y sin embargo de esos países de los que se va a importar aquí materia prima y que ahora mismo se está importando muchísima soja para alimentación de ganado, antes lo ha comentado me parece que Javier, en esos países son muy competitivos, es decir, producen muy barato y resulta rentable que aquí se destruya tejido productivo en la Unión Europea
a costa de poder comprar más barato materia prima de allí, carne, yo también llevo el sector apícola, miel va a entrar un montón, carne va a entrar un montón de productos, y a cambio nosotros ganamos mucho porque vamos a vender allí un montón de coches, que a lo mejor aquí dentro de un tiempo se prohíben, vamos a vender allí un montón de productos químicos, productos farmacéuticos, etcétera. Es una negociación. El Ministerio de Agricultura reconoce que es un tema que se escapa de su, digamos, no de su competencia, de su capacidad de negociación. Es un tema de Estado, o sea, es un tema de gobierno. Al gobierno le viene bien, a este y al anterior, quiero decir, a los dos, cerrar ese preacuerdo porque va a suponer más dinero que se va a mover, nosotros vamos a ganar mucho dinero a pesar de que vayan a desaparecer muchos ganaderos y, claro, el sector productor está muy preocupado. ¿Más o menos ha quedado claro? ¿Sí? Vale, con esto cerramos. Venga, la última, rápido, que nos hemos pasado mucho. Hola, ahora. Bueno, yo soy Bárbara, soy estudiante de aquí, de la Facultad de Veterinaria, de la Complutense, y quería comentar que, bueno, yo me muevo en términos de necesidad y ética animal, me parece muy importante, y me choca mucho la explotación en cualquiera de sus formas, tanto si es intensiva como si es extensiva. Entonces, mi pregunta es, la explotación extensiva de las vacas como a lo que usted se dedica, está claro que no se mueve en términos de ética animal, pero quería saber qué argumentos teníais acerca de si se mueven en términos de necesidad ecológica, de una necesidad buena para el medio ambiente, como muchas veces he escuchado por esta facultad. No sé, esa es mi pregunta. Sí, o sea, mi pregunta es que para mí no es necesaria ninguna explotación, porque para eso podemos cultivar y alimentarnos de vegetales, exacto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para seguir, además de la cultura y demás, y permanecer eso? ¿Cuáles son los argumentos de sí. Mira, nosotros, por ejemplo, estamos en una zona de montaña donde el terreno es muy costoso, tiene muchísimo desnivel, entonces allí no podemos plantar ni lechugas, ni trigo, ni otras cosas. Entonces es muy adecuado para el pastoreo de los animales. Y yo, por ejemplo, he nacido en una ganadería de vacuno de leche, allí también hay otras de carne. Pero yo lo he heredado, sé hacerlo, me gusta mucho, veo cómo mis vacas limpian el campo, yo tengo llevo con esas vacas 70 y pico hectáreas, que las tengo limpias como cualquier jardín que pueda estar un jardinero segando todos los días. En ella tengo árboles, tengo también madera, tengo frutales, y no sé, me parece una manera también, aparte de lo que yo produzco, que claro que a muchos, aunque haya gente que no vea que la leche no es buena y tal, yo cada día que ordeño le estoy dando el desayuno a muchísima gente de una ciudad, y estoy gestionando ese territorio. No se erosiona, no hace monte cerrado, porque si los ganaderos en la cornisa no estuviéramos, empezaría el monte, pero no un monte bonito, idílico, estaría lleno de zarza y de animales salvajes desde Galicia posiblemente hasta Cataluña, donde si se incendia en Galicia no pararía el fuego hasta Cataluña. Sabes que el ganado ovino y caprino también sube a la montaña, en picos de Europa, en todos esos sitios donde a la gente también de ciudad le gusta ir, y hacen el mantenimiento de todo ese territorio. Aparte de la producción de carne o leche, estamos manteniendo todo ese territorio para que tú o mucha gente como tú o otra gente pueda caminar por ahí, pueda disfrutar de una paz, de una naturaleza, ver animales salvajes, pájaros, hormigas y ratones. ¿Me entiendes? Aparte de eso, pues, y luego es la forma de mi familia poderse mantener, porque estamos mi marido y yo, que somos abuelos, mi hija, mi yerno y mis nietas. Entonces estamos manteniendo una familia más o menos dignamente. Tenemos una última pregunta. Bueno, es una respuesta. Perdón. Y ya cerramos. Sí, bueno, yo ya os digo
En la fertilidad de la tierra, la revista de fertilidad de la tierra, hay una entrevista a Savory, a una persona del Instituto Savory, que dice que es muy importante el papel de los herbívoros a la hora de regenerar las tierras, de forma que para regenerar todas las tierras que han sido esquilmadas por la agricultura intensiva, el papel de los herbívoros es muy importante y sobre todo es muy importante en los climas secos, porque en los climas secos hay un montón de meses al año en los cuales las plantas que mueren se mineralizan, entonces el CO2 no vuelve al suelo. Y la forma de hacer que el CO2 vuelva al suelo es mediante el ganado. De forma que ellos piensan que el papel de los herbívoros es imprescindible en los ecosistemas. Si no hay herbívoros, el suelo se acaba degradando. Entonces, claro, ahora mismo, tal y como está la agricultura actual, el papel de los herbívoros sería ideal para combinarlo con la agricultura, regenerar los suelos y hacer una agricultura ecológica y una agricultura que restaure los suelos. Claro, el mismo papel lo podrían hacer los herbívoros salvajes, ¿no? O lo hacían, si no hay ganado, pues podría haber herbívoros salvajes y carnívoros y demás, y bueno, pues podríamos llegar a un mundo idílico en el cual nosotros nos alimentamos de vegetales únicamente, cubrimos mucho menos espacio y el resto son bosques. Pero mientras llegamos a ese mundo idílico en el cual tenemos ecosistemas en equilibrio y demás, el papel de la ganadería extensiva y bien gestionada, porque no es lo mismo extensiva mal gestionada, que hay mucha ganadería extensiva mal gestionada, que la ganadería extensiva bien gestionada con la agricultura, etcétera, y regenerando suelos. Que ese papel puede ser muy importante en esa transición, incluso aunque en un futuro, yo que sé, la humanidad decida ser vegana 100% porque le parece lo más ético. Pues todos los que estáis aquí estáis invitados a ir a ver mi ganadería, Cantabria, de verdad os lo digo, y veréis mi forma de trabajar, si estoy maltratando, si estoy haciendo cosas malas para el campo, o sea que estáis invitados. Mi teléfono le tiene Belén, o sea que cuando queráis, allí me podéis ayudar si queréis también a ordeñar, ¿vale? bueno, pues con esto cerramos la sesión de hoy. Nos vemos mañana a las 4:30. Acordaros venir antes para poder hacer el control de firmas y rellenarnos la encuesta para organizar la visita, ¿vale? Muchísimas gracias.